Señor, queremos en esta hora pedir tu ayuda para poder reflexionar en tu palabra. Señor, ayúdanos para poder tratar este pasaje que puede ser un pasaje muy conocido, pero que en esta hora tú has dispuesto para que podamos reflexionar en él. Yo te pido, Señor, que abras nuestro corazón y nuestra mente para poder retener tu palabra. Ayúdanos también, Señor, para que podamos no solamente reflexionar, sino aplicarlo a nuestras circunstancias, a nuestra situación, al momento en el que estamos viviendo. Señor, ayúdanos. Abre nuestros ojos para poder ver las maravillas de tu ley. Permite que la meditación de nuestro corazón y lo que podamos expresar sea guiado por ti, Señor. Ayúdanos, que esto no sea una clase, que esto no sea una lección más, un momento más para leer la Biblia y sacar algunas ideas, sino que podamos de verdad, con humildad, reconocer que estamos leyendo tu palabra, que tú tienes un mensaje para nosotros. Ayúdanos por eso, Señor, a tener un corazón atento. Conmuévenos, confróntanos, ayúdanos a reflexionar, ayúdanos a hablarle a nuestro corazón a la luz de tu evangelio. No permitas, Señor, que seamos indiferentes, que esto no tenga ningún significado para nosotros y que volvamos como hemos llegado acá, tal vez vacíos, con los mismos problemas, confundidos. Ayúdanos, Señor. Yo te pido que tú utilices lo que vamos a estudiar, lo que vamos a reflexionar, que sea de mucho provecho para nosotros, sobre todo, que nos ayude, Señor, a vivir confiando en ti, en el Evangelio, en Cristo nuestro Salvador. Señor, ayúdanos, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, nosotros estamos en esta serie del Espíritu Santo. La idea de esto no es simplemente lidiar con curiosidades, al contrario, el propósito de estudiar esta doctrina a la luz de la Escritura tiene el fin de también ayudar a nuestra iglesia a poder comprender a la luz de la palabra cómo nosotros debemos relacionarnos con el Espíritu Santo, cuál es la forma en que, según las Escrituras, nos enseñan cómo el Espíritu Santo obra en nosotros. Muchos de ustedes vienen de un contexto donde habían muchas ideas acerca del Espíritu Santo, donde muchos también creen muchas cosas acerca del Espíritu Santo y que probablemente están basadas más en las experiencias, emociones, que en las Escrituras. Y por eso para nosotros es necesario tener una reflexión acerca de esto. Más todavía cuando hoy pensar en Dios es simplemente pensar en teorías, ideas, libros, y Dios pareciera algo muy lejano, algo muy cognitivo solamente, poco experimental, algo que tantas cosas que vemos en la televisión incluso nos asusta. Por eso hemos estado hablando del Espíritu Santo y su persona. El sermón que hemos abordado en Juan 14, estuvimos tratando de enfatizar algunas ideas allí. Hablamos de que el Espíritu Santo es una persona diferente al Padre y diferente al Hijo. No es un nombre dentro de la deidad, es una persona. También estuvimos hablando a través de Juan 14 de que el Espíritu Santo, además de ser una persona, es Dios. Es uno con el Padre y con el Hijo, en la esencia, en sustancia. Un solo Dios, tres personas. Ese es el Dios que nosotros creemos. Y conocerlo es profundo y es necesario. No solamente es profundo, es necesario, es urgente que tú y yo podamos encontrarnos con este Dios de las Escrituras y no con el Dios de nuestra imaginación. Por eso pensamos en que es importante hablar de este Dios trino, un Dios que a la luz del sermón anterior
donde el presbítero Jonathan estuvo aquí presente predicando la palabra, nos dimos cuenta de que no es un Dios Espíritu Santo del Nuevo Testamento solamente, sino que Dios Espíritu Santo también está presente en el Antiguo Testamento. Ese Dios es el que nos ha salvado a nosotros y es el que ha salvado al pueblo de Israel, es quien habitó, capacitó, moró en la iglesia del Antiguo Testamento, con el cual no existe salvación. Para nosotros el Espíritu Santo no es un Dios, no es una novedad del Nuevo Testamento o del Pentecostés. Es el Dios que ha estado salvando a su pueblo a través de toda la historia y que en ese sentido nuestra salvación depende completamente de Él. Ustedes y yo no podemos salvarnos. Ustedes y yo no podemos vencer el pecado solos. Ustedes y yo no podemos construir unas familias centrado en la Escritura. Ustedes y yo no podemos salir adelante en nuestros problemas y dificultades. Requerimos de la obra soberana del Espíritu Santo. Debemos suplicar al Espíritu Santo para que Él nos moldee, nos ayude a ver los pecados que nosotros mismos no somos capaces a veces de darnos cuenta, y que Él vaya transformando, cambiando, santificando nuestra vida. Necesitamos reflexionar en el Espíritu Santo, en su obra. Y todavía nos quedan varias cosas por comentar. Queremos hablar acerca del Espíritu Santo y el Pentecostés. Allí hay mucha confusión. Queremos hablar acerca del Espíritu Santo y la blasfemia del Espíritu Santo. Allí también hay mucha confusión. Queremos hablar del Espíritu Santo y sus dones. Cómo el Espíritu Santo llena a su iglesia de dones y la capacita. Somos una iglesia carismática, somos una iglesia ortodoxa, somos una iglesia católica. ¿Cómo nos definimos con respecto a la obra del Espíritu Santo? Necesitamos reflexionar en eso. Y sobre todo, también necesitamos pensar en algo que se ha manoseado tanto, que es la batalla espiritual. ¿Cómo nosotros entendemos eso a través de Escritura? ¿Notan ustedes que Espíritu Santo no es simplemente una doctrina más? La obra, la persona del Espíritu Santo, conocerlo, relacionarnos con Él, estudiarlo a través de la palabra, es urgentemente necesario. Y hoy volvemos al Nuevo Testamento y queremos reflexionar un momento no solamente en la obra objetiva del Espíritu, sino en su obra subjetiva, algo que nosotros entendemos como regeneración o nuevo nacimiento. Queremos pensar un poquito a la luz de Juan 3 acerca de esa obra interna, soberana de Dios en nuestra vida. Y Juan 3 nos va a ayudar a poder hacer eso. Pero de antemano es importante subrayar y afirmar algo acá. Hermanos, solo el Espíritu Santo y no el hombre, con sus muchas estrategias, sus muchas ideas, solo el Espíritu Santo puede hacer de nosotros nuevas personas. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. No hay libro de autoayuda, no hay técnicas, no hay métodos que nos puedan a nosotros cambiar, sino solo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que debe obrar en nosotros para que realmente podamos nosotros cambiar. Y Juan nos ayuda en eso. El Evangelio de Juan es bien interesante en estos primeros capítulos. De hecho, en el capítulo 3 ustedes van a observar cómo Juan comienza a hablarnos de algunos encuentros que tiene Jesús. Juan nos habla del primer encuentro que está aquí en el capítulo 3 con este fariseo que es Nicodemo, pero luego en Juan 4 nos va a hablar acerca de la mujer samaritana. Más adelante nos va a hablar del encuentro que él tiene con un oficial gentil a final del capítulo 4. Y para finalizar una tanda de encuentros que posteriormente va a continuar, se nos habla de un encuentro también que Jesús tiene con este hombre del estanque de Betesda en el capítulo 5. De alguna manera Juan está construyendo una idea y
y trata de mostrarnos que Jesús no es alguien que solamente se ocupa de personas que están en necesidad, enfermos, pobres, sufrientes, sino también de personas como ustedes y como yo, personas religiosas. Es interesante observar de que Jesús no habla del nuevo nacimiento con Zaqueo, alguien que se aprovecha de su pueblo, que engaña y estafa, pero él no habla del nuevo nacimiento. Es interesante notar de que Jesús no habla del nuevo nacimiento con la mujer samaritana, quien estuvo con 5 maridos, se divorció y tiene una vida muy compleja. Jesús no habla del nuevo nacimiento con ese hombre que está muriendo allí en la cruz, el ladrón. No hace ninguna mención de eso, pero sí habla con un religioso. Es interesante notar eso, con alguien que quizás maneja todo esto, tiene un conocimiento tal vez profundo de lo que Jesús quiere comentar. Y ahí está él, dialogando con él, con un experto en la escritura, con alguien que sabe de Biblia, que pareciera exteriormente tener una vida intachable, irreprensible, un fariseo como Pablo. Con él está hablando de esto que es esencial. Nicodemos ejemplifica, podríamos decir, a aquellos que tienen una fe, una creencia en Jesús un poco compleja. Si ustedes miran un poquito el capítulo 2, obviamente para ustedes va a ser más fácil, si tienen una Biblia ahí, versículos 23 al 25. El capítulo 2 termina hablándonos de un grupo de personas que han visto señales de Jesús, milagros de Jesús, y Jesús hace un comentario como que Él no se fía de ellos, aun cuando tienen apariencia de ser personas que creen en Jesús, porque han visto milagros, porque han visto obras, pero Jesús dice que no se fía de ellos, porque Él conoce el corazón. Él sabe que esas personas solamente vienen por los panes y por los peces, por lo milagroso, porque Jesús sana, porque Jesús cambia, porque Jesús soluciona los problemas, así, rápido. Pero no buscan tener una relación con Jesús. Quieren utilizar a Jesús, pero no amar a Jesús. Quieren pedirle ayuda, pero no vivir con Jesús. Jesús no se fía de esa clase de personas que solamente quiere utilizar el evangelio, que solamente quiere ir a Jesús cuando tiene problemas, que va a Jesús cuando ya no hay ninguna otra solución, cuando va a Jesús solamente cuando está con las deudas más allá arriba de la coronilla, pero cuando está bien, vive como si Jesús no existiera. Utilizan a Jesús y Jesús se da cuenta de eso. Capítulo 2, versículos 23 al 25. Y pareciera que Nicodemos es uno de ellos igual. Porque si ustedes miran capítulo 3, versículo 1 y 2, Nicodemo se presenta como alguien que ha visto las señales, tal cual como al final del capítulo 2, y que debido a eso cree saber algo de Jesús. Interesante eso. Cree saber algo. Sabemos que vienes de Dios. Mas Jesús le dice, no, Nicodemos, usted no sabe nada. No sabe nada. Porque para saber algo acerca de mí, dice Jesús, usted tiene que nacer de nuevo. El hecho de que el hecho de que Nicodemos venga de noche, no solamente pareciera que eso tiene relación con que él tenía temor de que otras personas lo vieran. Juan habla mucho acerca de la oscuridad dentro del evangelio. Y la mayoría, si no todas las veces, cada vez que él habla de oscuridad, de noche, él no se está refiriendo a lo que está pasando allá afuera. Él se está refiriendo a una oscuridad espiritual, una oscuridad moral. Posiblemente esa noche de la cual Juan está aquí resaltando en relación a Nicodemos tiene que ver más, no con el ambiente, sino con su corazón. Con su corazón. ¿Cuántos de nosotros quizás
también estamos viviendo en oscuridad como Nicodemos, que creemos saber algo de Jesús, pero que aún su luz no nos ha amanecido. Concepto de reino, que es un concepto que se va a trabajar aquí en Juan 3, es único. Los sinópticos hablan mucho de eso, Juan poco. Concepto del nuevo nacimiento o de nacer de nuevo es algo que ustedes observan casi en todo el Nuevo Testamento. Pedro nos habla del nuevo nacimiento, Santiago nos habla de eso, Pablo a Tito escribe también acerca de ello. En Hebreos se nos habla de los nuevos creyentes como bebé. En Gálatas nos dice a nosotros de que en Cristo hay una nueva creación, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia nos habla mucho acerca de nuevo nacimiento, de crecer en Cristo, de ser una nueva criatura. Pero la pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso para mí, para nosotros? ¿Qué significa eso? ¿Cómo eso me impacta, me ayuda a reflexionar en mi vida y en mi relación con los demás? ¿Qué significa eso? Y en relación a eso quisiera solamente abordar dos asuntos. Lo que no significa y lo que sí significa a partir de este texto. Así que miren por favor versículos 1 al 7. Ahí me voy a concentrar por un momento. Si tú estás ahí, abre tu Biblia, tu celular y concéntrate en los primeros 7 versos de este capítulo. Luego pasaremos a los siguientes, pero ahora en primera instancia me voy a enfocar en los primeros 7 versos. No lo voy a leer porque ya lo leímos anteriormente, pero te pido que te enfoques allí y puedas tú observar un poquito en relación a aquellas cosas que yo quisiera destacar que no tienen que ver con el nuevo nacimiento. Primero, quisiera yo decir que el nuevo nacimiento, una persona que ha nacido de nuevo, no necesariamente es un líder de una iglesia. Esto puede ser algo loco, pero no porque yo sea pastor, no porque existan aquí presbíteros que luego van a impartir cena, no porque haya aquí un grupo de oficiales, significa necesariamente que ellos han nacido de nuevo. Mi estatus, mi posición dentro de una iglesia, incluso fuera de la iglesia, el hecho de que ocupe un cargo importante, no significa que yo haya nacido de nuevo. Nicodemo era un fariseo. Eso no solamente tiene que ver relación con una figura religiosa. Él era una persona muy importante dentro de su sociedad. Una persona a la cual muchas personas acudían para consultarle. Es probable que él perteneciera a una familia también muy importante dentro de su nación, a causa de algunos acontecimientos históricos. Pero eso no hacía de Nicodemo alguien que haya nacido de nuevo. Esa es la afirmación de Jesús. Tú vienes a mí, dices cosas, pero es necesario que tú nazcas de nuevo. Y eso es lo que tú puedes saber allí, en el versículo 1. Sabemos, dice, quizás ese plural tiene que ver con una encomienda. Quizás Nicodemo venía el nombre del Sanedrín a hablar con Jesús para poder conocerle algo. Pero aun cuando era parte de un grupo muy importante del primer siglo, eso no significa de que él haya nacido de nuevo. De hecho, esa es la afirmación de Jesús. Segundo, el nuevo nacimiento tampoco está necesariamente relacionado con nuestras vivencias y experiencias sobrenaturales. El versículo 2, nuevamente yo quisiera subrayarlo. Nuevamente, Nicodemo no viene con preguntas, observen, Nicodemo viene con una declaración. Sabemos quién eres tú debido a lo que tú haces, debido a lo que nosotros hemos visto. Quizás Nicodemo se está refiriendo a la limpieza del templo que anteriormente Jesús había hecho. Tal vez eso generó tremendo escándalo. Muchos conservadores observaron a un Jesús como un profeta. Tal vez ellos vieron otros milagros, tuvieron experiencias sobrenaturales. Jesús dice, eso no me define. Yo no soy un milagrero, no soy alguien que simplemente da poder o con mi poder sano, curo, cambio. No.
El hecho de que tú hayas visto cosas sobrenaturales, incluso si has experimentado cosas sobrenaturales, no te hacen una persona que ha nacido de nuevo. En el mundo pentecostal comúnmente las personas y los líderes dicen de que para que tú puedas manifestar de que eres un creyente, tú tienes que hablar en lenguas. Mentira. En ninguna parte de las escrituras tú encontrarás afirmación para aquello. El nuevo nacimiento no tiene que ver con lo milagroso, con la experiencia. El pueblo de Israel durante 40 años vieron a un Dios cubriéndolos con una nube. Hizo Dios caer maná del cielo, sacar agua de una roca, y toda una generación se murió. No entró a la tierra prometida. No llegaron al reposo de Dios. Tus experiencias milagrosas no dan razón para que tú creas de que eres hijo. No te engañes. No te engañes. El nuevo nacimiento no tiene que ver con experiencias, con vivencias sobrenaturales. Es otra cosa. Si tú miras nuevamente el texto, observa. Nacer de nuevo tampoco tiene que ver con tener cierto conocimiento de Jesús. Nuevamente, observa las palabras de Nicodemo. Sabemos por lo que has hecho que vienes de Dios. Pero eso, vienes de Dios, no significa nada. Nicodemo no está diciendo, no, tú eres el Mesías. Tú eres el que esperábamos. No. Nicodemo simplemente está diciendo, bueno, puede ser posible que tú seas un profeta. Nos encanta tu elocuencia. Eres un buen maestro. Incluso Nicodemo habla de Jesús como un maestro, como rabí. Es hermoso poder escuchar eso de Nicodemo, sabiendo de que quizás para Nicodemo Jesús no tenía una profesión, no había estudiado como él, etc. Rabí, pero no es más que eso. Tener cierto conocimiento de Jesús no te hace ser un hijo de Dios, nacer de nuevo. Tú puedes tener conocimientos, puedes tener libros en casa, puedes pensar, saber algo de Él. Pero el conocimiento, ese conocimiento relativo, no te lleva a ti a ser un hijo de Dios, a nacer de nuevo, a ser una persona diferente. Nicodemos tenía cierto conocimiento. Jesús dice, no, no sabes nada. Tú no sabes nada. Crees saber algo, pero no sabes nada. No puedes tú confiar en tu conocimiento. No puedes tú confiar en lo que tú crees que sabes. Nuevo nacimiento no tiene que ver con eso. Observa ahora versículo 6. El nuevo nacimiento tampoco tiene que ver necesariamente con un cambio de conducta. Jesús dice lo siguiente ahí en versículo 6. Lo que es de la carne, carne es. Lo que es del espíritu, espíritu es. ¿Sabes lo que está diciendo eso? Puede ser posible que tú hayas sido un ladrón, ahora no robas. Déjame decirte que eso no te hace un creyente. Puede ser posible que tú en el pasado hayas estado luchando con la pornografía, ahora ya no ves pornografía. Eso no significa de que eres un creyente. Puede ser posible que antes habías engañado a tu esposa o hayas hecho algo en contra de tu jefe. Ahora eres una persona honesta, fiel. Déjame decirte que eso no hace de ti una persona, un creyente. Ninguna reforma exterior, ningún cambio de conducta necesariamente te lleva a ti a ser un creyente. No hay cambio moral que pueda justificar una realidad espiritual. Nosotros podemos engañar a las personas. Ustedes pueden hacerlo. Ustedes pueden engañarme a mí, yo puedo engañarlos a ustedes. Pero mi comportamiento no es una razón para confiar y decir, soy un creyente. Porque ahora vivo de esta forma y antes vivía de una manera diferente. No es así. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Cuidado con los sucedáneos. Cuidado con aquellas cosas en las que tú confías
en relación a una verdad espiritual, a tu realidad y tu relación con Dios. Todos nosotros constantemente inventamos y construimos cosas que nos dan seguridad fuera de Cristo. Todo lo que esté fuera de Cristo, que se convierta en mi seguridad, cuidado, cuidado. Porque no por nada Jesús decía allí en el Sermón del Monte: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no hicimos esto, no hicimos aquello, mas yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. No deseo atemorizarlos, pero sí deseo que ustedes puedan observar en qué están construyendo su identidad. ¿En qué se basa lo que ustedes son? El nacimiento, la regeneración, no tiene que ver con una posición religiosa o civil. Tú puedes ser pastor y perderte. No tiene que ver con vivencias o experiencias. Tú puedes estar frente a un milagro y aún así perderte. No tiene que ver con alguna clase de conocimiento acerca de Jesús. Puedes leer todos los libros. Yo tengo miles, cuando quieras te los paso. Y no significa que tú eres un creyente. Puedes tú quizás cambiar tu conducta, reformar la manera en que tú vives y no necesariamente ser un creyente. Observa lo peligroso y lo fácil que es engañarnos. Por eso Pablo, otro fariseo, allí en Filipenses 3, cuando él examina la lista de aquellas cosas en las que él confiaba, él dice: todas estas cosas para mí son simplemente basura, estiércol, con el fin de alcanzar a Cristo, conocer a Cristo, relacionarme con Él. Entonces, eso es lo primero que yo quiero que tú observes. Ninguna de estas cosas tiene relación con el nuevo nacimiento. Pero ahora, mira el versículo 4 al 8. Yo quiero mostrarte cómo el texto sí nos dice en qué cosas tú y yo podemos observar en lo que consiste el nuevo nacimiento. Versículos 4 al versículo 8 dicen así. Versículo 4. Nicodemo está preguntando aquí: ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Pregunta Nicodemo. ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que haya dicho: tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, y aunque ignoras de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Concéntrate un poquito en el versículo 4. Es la pregunta de Nicodemo. Nicodemo dice: ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? Y la primera respuesta está allí, versículo 5. Mira tú, versículo 5. Versículo 5 dice Jesús que nacer de nuevo involucra nacer del agua y nacer del Espíritu. Nuestra traducción NBI aquí se equivoca al poner espíritu con mayúscula. En el original no hay mayúsculas ni minúsculas, y esto puede llevarnos a nosotros a confusión. Así que ignoren la E mayúscula de espíritu. Esta probablemente es una E minúscula. Y en relación a versículo 5, la verdad es que hay un montón de preguntas y debates. Pero hay cosas que yo quisiera descartar de lleno para que ustedes puedan observar cuál es la idea de nacer del agua y del Espíritu.
Por ejemplo, hay personas que dicen nacer del agua y del espíritu tiene relación con un nacimiento físico, obviamente, como seres humanos, y por otra parte, nacer espiritualmente, cuando yo me convierto. No necesariamente. El problema está allí con respecto al agua. En el Evangelio de Juan, nunca agua tiene que ver con nacimiento físico. Otra teoría en relación a agua y espíritu es que nacer del espíritu tiene que ver con el bautismo. Un bautismo en agua y, segundo, bautismo en espíritu. Si fuera así, nosotros estaríamos condicionando la obra soberana de Dios a un acto humano. Y eso no es posible. Además, para Nicodemo, el tema del bautismo no tiene hoy día ninguna relevancia, excepto el bautismo de Juan, que no tiene relación con este pasaje. ¿Cómo entendemos la idea de agua y espíritu? Jesús está diciéndole a Nicodemo que él, siendo maestro, no sabe algunas cosas que debiera saber. Él debiera saber qué es esto, porque esto ya está comentado en el Antiguo Testamento. Ezequiel 36 nos dice a nosotros qué significa nacer del agua y del espíritu. Donde agua y espíritu sencillamente nos habla a nosotros de un nuevo nacimiento, de un cambio, de una transformación que involucra purificación y transformación. Si ustedes en casa leen Ezequiel 36, versículos 25 en adelante, ustedes se van a dar cuenta de que allí el profeta está hablando de un obrar del Espíritu Santo, donde agua simplemente es un símbolo de limpieza y de transformación espiritual, interior, no exterior necesariamente. Por tanto, cuando Jesús hace este comentario, Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo, necesitas nacer de agua y de espíritu, lo que él está diciendo es que sus pecados tienen que ser lavados, él tiene que ser limpiado. A pesar de ser una persona irreprensible, a pesar de ser una persona intachable a los ojos de los demás, a pesar de que todos le rinden casi honores, reverencia, él tiene la misma necesidad que todos nosotros. Cambio interior. Tenemos que ser transformados interiormente antes de ser cambiados exteriormente. No trates de cambiar ese orden. El religioso busca cambiar exteriormente sin conocer el Evangelio, sin confiar en Jesús. El evangélico, la persona que está centrada en la Escritura, que confía en Jesús, sabe que primero él tiene que ser cambiado interiormente para que él mismo, Dios mismo, lo cambie exteriormente. Esa es una obra de Dios. Y eso no lo compras en el supermercado. No lo compras, no lo obtienes, no lo logras. No puedes hacerlo. Es una obra del Espíritu Santo. Eso es lo que tú observas allí en el versículo 6. ¿Cómo es que yo soy lavado? ¿Cómo es que soy limpiado? ¿Cómo es que soy transformado? Versículo 6 lo dice. Por medio del Espíritu Santo. Lo que viene de la carne, carne es, o lo del cuerpo, como lo dice la NBI. El hombre solamente, o los seres humanos solamente pueden producir más seres humanos. Solamente el Espíritu puede otorgarnos una vida espiritual. Observa cuán dependiente eres tú y yo del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede producir vida espiritual. Nuevamente, los libros no producen vida espiritual. Las técnicas no producen vida espiritual. Las estrategias no producen vida espiritual. Leer ocasionalmente la Escritura no produce vida espiritual. Solo el Espíritu Santo. Nos han vendido la pomada
en un montón de librerías donde tú compras 5 libros para tener el corazón de Dios. Dime, ¿dónde? ¿Dónde lo compro, por favor? No, no existe eso. 5 pasos para ser más como Jesús. No, no hay tal cosa como esa. No hay cosas como esas. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Tú necesitas, yo necesito del Espíritu Santo. Todos necesitamos del Espíritu Santo. Y Él obra en nosotros, pero Él lo hace de manera soberana. Mira tú, versículo 8. Él obra de manera soberana. Esa es la idea de ilustrar el obrar del Espíritu Santo con el viento. En el original griego, para viento y para Espíritu Santo, la palabra es la misma, pneuma. Es la misma palabra. Pero lo que Jesús está tratando de ilustrar es la idea de que, así como no podemos nosotros controlar el viento ni saber de dónde viene, el Espíritu Santo obra de la misma manera. El Espíritu Santo es soberano en nosotros. Él obra de maneras en las que no hay métodos ni estructuras. Él obra soberanamente. No necesita tu ayuda. Entérate de eso. No necesita de tu ayuda para cambiar personas. No necesita de tu ayuda para cambiarte a ti. Él te cambia. Él es soberano. Él sabe cómo lo hace. Él lo hace en su tiempo y en su forma. Y la manera de expresarlo aquí en el versículo 8 no es simplemente de que Él es soberano, sino que lo que recibimos, la manera en que somos cambiados es por pura gracia. Porque tú y yo no tenemos ninguna participación aquí. Ninguna participación. Él obra soberanamente y nos hace nacer. Él cambia nuestras vidas. Porque, como decía Juan, capítulo 1, versículo 13, esto no tiene que ver con un deseo, con la fuerza de querer, no. Nosotros nacemos de arriba, nacemos de Dios. Solo Dios lo hace. Pero, y con esto concluyo, observa de que en el texto también nos muestra que nacer de nuevo está muy relacionado con la persona de Jesús. Versículos 14 y 15. Aquí, en el versículo 14 y 15, de alguna manera Jesús muestra que lo incomprensible de este nuevo nacimiento para Nicodemo se hace comprensible por medio de un acontecimiento en el Antiguo Testamento. Un acontecimiento que es misterioso, porque Dios usa una serpiente de bronce para otorgar vida a aquellos que habían sido mordidos por una serpiente. Misterioso eso. Pero de alguna manera Jesús está diciendo de que así como Dios es capaz de dar vida a través de una serpiente de bronce, Él puede también darnos vida a nosotros a través de su Santo Espíritu, por medio de la persona de Cristo, el cual tiene que ser levantado, dice el versículo 15 y 16, y que a diferencia de la serpiente de bronce, Él sí tiene vida en sí mismo, y que a diferencia de la serpiente de bronce, Él no nos otorga solamente vida, Él nos otorga vida eterna, que es algo muy diferente, muy, muy diferente. Quiero finalizar con esto. Observen que la conversación de Jesús con Nicodemo termina aquí, en el versículo 15. Versículo 16 pareciera que fuera una extensión de Juan, el escritor del Evangelio. Pero el versículo 14 y 15, lo que era una conversación personal, una necesidad personal, se convirtió en una necesidad universal. Miren ustedes, versículos 14, 15 y 16. Ya pasamos de lo personal a una necesidad universal. Todo el mundo necesita
creer en Jesús para tener vida eterna. Todos. No solamente Nicodemo, todos nosotros necesitamos nacer de nuevo. Todos. No hay nadie que pueda eximirse de eso. Todos. Pero al parecer, Nicodemo comenzó a entender esto, no necesariamente aquí, sino a los pies de la cruz. De este capítulo 3 no sabemos nada de Nicodemo hasta cuando la predicción de Jesús de ser levantado aparece. Al final del libro, Nicodemo comienza al parecer a entender las cosas. La cruz de Cristo ayuda a Nicodemo a entender las cosas desde otra perspectiva. Y esa misma cruz es la que a nosotros también nos ayuda a entender las cosas. Cristo tiene que ser levantado. Cristo tiene que morir para que tú y yo podamos nacer. Él tiene que venir a este mundo para cambiar nuestras vidas. De lo contrario, tú y yo nunca vamos a cambiar. Por esa razón, demos gracias a esa obra soberana que ha obrado en nuestra vida. Demos gracias a Cristo, quien vino a morir por nosotros. Vamos a orar. Señor, yo te pido que tú bendigas tu palabra en nosotros y nos ayudes, Señor, para poder depender de ti. Ayúdanos a entender que solamente, Señor, a través de la obra del Espíritu Santo podemos cambiar. Solamente tú, Señor, tienes el poder para cambiar nuestras vidas. Y te suplico que tú nos ayudes a entender eso. No solamente mirando la cruz, sino también ahora estando a los pies de esta mesa de comunión, donde bendecimos estos elementos que nos vamos a servir y donde suplicamos, Señor, tu gracia para nosotros, tu gracia para ir creciendo de gloria en gloria, para poder ir avanzando en nuestra santidad y semejarnos más y más a ti. Te damos gracias por este tiempo y te pido tu bendición. En el nombre de Jesús, amén.